La historia del profeta Elías fue un profeta del Antiguo Testamento. Su misión era llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y combatir la idolatría. Se le conoció por desafiar a los profetas de Baal, momento en el que Dios mostró su poder, enviando fuego desde el cielo. Elías es recordado también por haber ascendido al cielo sin morir. Encontramos la historia de Elías en 1 Reyes capítulo 17, hasta 2 Reyes 2. También se le menciona en otros libros como Malaquías y en el Nuevo Testamento. Elías vivió en una época de decadencia espiritual en Israel, durante el reinado de Acab, uno de los reyes más malvados del país. La esposa de Acab, Jezabel, trajo la adoración al dios Baal, llevando al pueblo a adorar ídolos. La misión de Elías era restaurar la fe en Dios, enfrentando directamente el culto a Baal y llamando al pueblo al arrepentimiento. Uno de sus primeros grandes logros fue anunciar una sequía de 3 años y medio como castigo de Dios sobre la nación. Durante ese tiempo Elías experimentó la provisión milagrosa de Dios, siendo alimentado por cuervos y luego por una viuda. El momento más memorable de la vida de Elías fue el enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde desafió a los 450 profetas de Baal. Elías oró, y Dios respondió enviando fuego del cielo, consumiendo su sacrificio y mostrando que Él es el único Dios verdadero. Después de eso, Elías oró por lluvia y la sequía llegó a su fin. Elías también enfrentó persecución, especialmente por parte de Jezabel. En un momento de debilidad, huyó al desierto donde Dios lo consoló. Elías no murió de manera ordinaria. Fue llevado al cielo en un torbellino con carros de fuego. La vida de Elías nos enseña sobre la importancia de la fe, la oración sincera y la valentía al enfrentar el mal. Él es un ejemplo de fidelidad a Dios en tiempos difíciles y de confianza plena en el poder del Señor. Elías anuncia una gran sequía. El profeta Elías se enfrentó al rey Acab, quien fue uno de los peores reyes de Israel. Él y su esposa Jezabel habían llevado al pueblo a adorar ídolos. Como castigo por los pecados de Acab y el pueblo, Elías advirtió que no habría más lluvia ni rocío en Israel durante varios años, hasta que él diera la palabra. La sequía anunciada por Elías tuvo un impacto destructivo. Provocó hambruna y sufrimiento en todo el reino. Obligó al pueblo de Israel a enfrentar la impotencia de sus dioses falsos y a reconocer que el Dios de Elías, el Dios de Israel, era el verdadero Señor de la creación. La sequía duró 3 años y medio, hasta que Elías, por orden de Dios, oró para que lloviera y la lluvia volvió a caer. Estos eventos afirmaron la vida y el ministerio de Elías, centrados en defender la fe en Dios y luchar contra la idolatría en Israel. Los cuervos que alimentaron a Elías. Después de anunciar la sequía en Israel, Elías siguió las instrucciones de Dios y se refugió en un lugar aislado. Ese tiempo fue crucial para Elías. Tuvo que mantenerse y fortalecerse espiritualmente durante los años de sequía y hambruna que azotaron el reino. En el arroyo de Kerit, Elías experimentó un milagro. Los cuervos, generalmente considerados inmundos, le traían pan y carne 2 veces al día, mientras él bebía agua del arroyo. Este milagro resalta la soberanía de Dios y su capacidad para proveer en situaciones difíciles. La elección de los cuervos significa que Dios puede usar incluso los medios más inesperados para cumplir su propósito. El período de aislamiento sirvió también como tiempo de preparación para Elías. Su fe y confianza en Dios se fortalecieron, lo que fue fundamental para otros desafíos, como el enfrentamiento con los profetas de Baal. La provisión que recibió Elías muestra cómo Dios se preocupa por quienes le sirven, incluso en tiempos difíciles. Él utiliza cualquier situación para proteger y ayudar a quienes confían en él. Momentos importantes de la vida de Elías. Predicción de la sequía. Elías le anunció al rey Acab que no llovería en Israel durante unos años hasta que él lo dijera. Refugiado junto al arroyo Kerit,
Durante la sequía, Elías se refugió en el arroyo Querit, tal como se lo mandó el Señor. Allí los cuervos lo alimentaban. Milagro en la casa de la viuda de Sarepta. Dios envió a Elías a Sarepta, donde realizó el milagro de multiplicar la harina y el aceite para sustentar a una viuda y a su hijo durante la hambruna. Resurrección del hijo de la viuda. Elías oró a Dios y el hijo de la viuda de Sarepta que había muerto resucitó. Desafío en el Monte Carmelo. Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera en el Monte Carmelo. Dios respondió con fuego, demostrando ser el Dios verdadero, y los profetas de Baal fueron asesinados. Oración por lluvia. Después del desafío, Elías oró y Dios envió la lluvia, poniendo fin a la sequía. Huida al desierto. Jezabel, la esposa de Acab, amenazó con matar a Elías, y él huyó al desierto, donde desanimado le pidió a Dios su muerte. Dios lo consoló y lo alimentó a través de un ángel. La revelación de Dios en el monte Horeb. Elías fue al monte Horeb, donde Dios se le reveló en un suave susurro y le dio nuevas instrucciones, incluida la unción de Eliseo como su sucesor. Unción de Eliseo. Elías encontró a Eliseo y lo ungió como profeta en su lugar. Profecía contra Acab y Jezabel. Elías pronunció el juicio de Dios sobre Acab y Jezabel por sus pecados, incluido el asesinato de Nabot para quitarle su viña. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Elías fue llevado al cielo en un torbellino con carros y caballos de fuego en presencia de Eliseo, quien heredó su manto y el ministerio profético. El milagro en la casa de la viuda y la resurrección de su hijo cuando el arroyo se secó. Dios le dijo a Elías que fuera a la ciudad de Sarepta, donde una viuda lo cuidaría. Cuando llegó allí, Elías vio a la viuda recogiendo leña y pidió agua y un trozo de pan. La viuda, que era muy pobre, dijo que solo tenía un poco de harina y aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías la animó a confiar en Dios y le aseguró que la harina y el aceite no se acabarían hasta que terminara la sequía. Milagrosamente, la comida de la viuda nunca se acabó, y ella, su hijo y Elías pudieron alimentarse durante la hambruna. Posteriormente, el hijo de la viuda se enfermó gravemente y murió. La madre, desesperada, cuestionó a Elías sobre el porqué de tal tragedia. Elías tomó al niño, oró fervientemente a Dios y se acostó sobre él 3 veces. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a la vida. Este milagro confirmó la fe de la viuda en el Dios de Israel y reafirmó el poder de Dios a través de Elías. Estos sucesos demuestran el poder de Dios sobre la vida y la muerte, su capacidad para proveer en las circunstancias más desesperadas y la importancia de la fe y la obediencia. Elías se enfrenta a los profetas de Baal, desafío en el Monte Carmelo. Es uno de los momentos más importantes de la historia de Elías, pues muestra el poder de Dios. Elías se enfrentó al rey Acab y convocó al pueblo de Israel, además de los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, a reunirse en el Monte Carmelo. La prueba era sencilla. Cada grupo debía preparar un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios verdadero sería el que enviara fuego del cielo para quemar la ofrenda. Los profetas de Baal pasaron el día invocando a su Dios, pero no pasó nada. Gritaron fuerte, bailaron e incluso se cortaron, pero Baal permaneció en silencio. Luego Elías construyó un altar al Señor, colocando su ofrenda y, para aumentar el desafío, ordenó que se rociara todo con agua 3 veces. Cuando Elías oró, Dios respondió inmediatamente con fuego, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua circundante. El pueblo, al presenciar este milagro, se postró y de inmediato reconoció que el Señor es Dios. Elías ordenó la captura y ejecución de los profetas de Baal, eliminando el liderazgo idólatra que había descarriado a Israel.
Este evento reafirmó el poder absoluto de Dios y sirvió como un llamado al arrepentimiento para la nación de Israel. Veo una pequeña nube. Elías ora por lluvia, después de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías subió a la cima de la montaña y oró fervientemente para que Dios enviara lluvia y pusiera fin a la sequía que ya había durado 3 años y medio. El profeta oró 7 veces, demostrando perseverancia y fe. Finalmente su sirviente vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que se formó en el horizonte. Poco después, el cielo se oscureció y cayó una fuerte lluvia que trajo alivio a Israel. Este acontecimiento confirmó que Dios, y no Baal, controla todas las cosas y reafirma la eficacia de la oración fiel y persistente. Elías huye al desierto donde recibe aliento y renovación. Después de la victoria en el monte Carmelo, Jezabel, la esposa del rey Acab, estaba furiosa por la muerte de los profetas de Baal y amenazó con matar a Elías. Atemorizado, Elías huyó al desierto de Beerseba. Allí, exhausto y desanimado, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose derrotado y solo. Él creía que era el único profeta fiel aún vivo. En lugar de reprenderlo, Dios envió un ángel para consolarlo. El ángel le trajo pan y agua a Elías, permitiéndole descansar y recuperar fuerzas. Dios, con compasión, cuidó de Elías en su momento de debilidad, mostrando que Él comprende el desaliento de sus siervos y ofrece apoyo y renovación. Renovado, Elías emprendió un viaje de 40 días al monte Horeb, donde tendría un encuentro con Dios que renovaría su misión como profeta. Unción de Eliseo, el sucesor de Elías, después de encontrarse con Dios en el monte Horeb. Elías recibió la misión de ungir a Eliseo como su sucesor. Obedeciendo a Dios, Elías fue tras Eliseo y lo encontró trabajando en el campo con 12 bueyes. Elías se acercó y colocó su manto sobre Eliseo, gesto que simbolizaba la transferencia de su autoridad y el llamado de Eliseo a ser profeta. Eliseo comprendió inmediatamente el significado del gesto y pidió permiso para despedirse de su familia antes de seguir a Elías. Sacrificó un par de bueyes y utilizó su equipo de arado para encender un fuego, simbolizando que dejaba su antigua vida para dedicarse plenamente a su nueva vocación. Luego Eliseo siguió a Elías y se convirtió en su aprendiz. La unción de Eliseo es importante porque garantiza la continuidad del ministerio profético en Israel. Elías, quien enfrentó muchos desafíos y fortaleció su fe en Dios, ahora pasaba su misión a Eliseo, quien también jugaría un papel importante en la historia de Israel, realizando milagros y proclamando la palabra de Dios. Elías profetiza la muerte de Jezabel, y Elías se enfrentó al rey Acab y a su esposa Jezabel tras el asesinato de Nabot, un hombre inocente propietario de una viña deseada por Acab. 1 Reyes 21. Jezabel, para satisfacer el deseo de Acab, trama la muerte de Nabot, permitiendo al rey tomar posesión de su viña. Este acto de cobardía e injusticia provocó la ira de Dios. Por eso, Dios envió a Elías a confrontar a Acab y pronunciar el juicio divino sobre él y Jezabel. Elías profetizó que debido a sus pecados, Acab y su linaje serían destruidos. También predijo que Jezabel moriría violentamente, siendo devorada por perros en el muro de Jezreel. Esta profecía pone de relieve la justicia de Dios, que no deja impune el pecado, ni siquiera entre los poderosos. Aunque Acab mostró arrepentimiento, lo que retrasó el cumplimiento de la sentencia. El juicio sobre Jezabel y su casa era inevitable y ocurrió según la palabra dada por Elías. Elías es llevado al cielo en un torbellino. La ascensión de Elías al cielo es un momento importante en la Biblia porque marca el final de su misión y el paso de su obra a Eliseo. Sabiendo que su tiempo como profeta estaba terminando, Elías emprendió un último viaje con Eliseo. En el camino, Elías intentó convencer a Eliseo varias veces para que se quedara atrás, pero Eliseo insistió en continuar con él. Cuando llegaron al río Jordán,
Elías tocó las aguas con su manto y el río se abrió, permitiendo que los dos cruzaran por tierra firme. Del otro lado, Elías le preguntó a Eliseo qué le gustaría recibir antes de partir. Eliseo pidió doble porción del espíritu de Elías, deseando la misma fuerza y poder para continuar el ministerio. De repente apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y los separó. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, sin morir, mientras Eliseo observaba. Al ver partir a Elías, Eliseo se rasgó la ropa en señal de tristeza, pero tomó el manto de Elías, que simboliza la transferencia de autoridad. Fortalecido por el Espíritu de Dios, Eliseo continuó la obra de Dios. Lo que podemos aprender con la vida de Elías. La vida de Elías nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia, el valor y la soberanía de Dios. Su historia muestra la importancia de confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Elías enfrentó grandes desafíos, como confrontar a reyes y a falsos profetas, y sobrevivir durante periodos de sequía y hambruna. En todas esas situaciones, él confió completamente en Dios, quien siempre cuidó de él, ya fuera enviando cuervos para alimentarlo o utilizando a una viuda pobre para ayudarlo. La historia de Elías también resalta el poder de la oración. Elías oró fervientemente y Dios respondió de manera poderosa, enviando fuego del cielo y trayendo lluvia después de años de sequía. Además, su vida nos recuerda que incluso los siervos más fieles de Dios pueden sentir desánimo y miedo, pero Dios siempre está ahí para consolarlos y renovar sus fuerzas. La ascensión de Elías muestra que hay esperanza de vida eterna y que la misión de Dios continúa de generación en generación, como ocurrió con Eliseo, y no depende de una sola persona.